Bien, esta presentación es sobre el metabolismo energético para retomar, reforzar y aclarar algunos de los conceptos que ya se vieron en la clase presencial. Bueno, recordando que metabolismo es la vía que sigue cada uno de los nutrientes en nuestro cuerpo, o sea, la función que llegan a cumplir, tenemos que recordar que tenemos un metabolismo que es específicamente para la producción de energía. ¿Por qué tenemos que producir energía en nuestro cuerpo? Pues porque se tiene que gastar en las diferentes funciones. Entonces, usualmente nosotros tomamos los nutrientes que provienen de los alimentos, que son moléculas complejas, y estas moléculas se rompen en moléculas más simples, liberando energía. A este proceso se le conoce como catabolismo. La energía que se libera en este proceso es utilizada para las diferentes funciones y usualmente esto se complementa con la vía anabólica, que sería todo completamente lo contrario, la construcción de moléculas complejas o de procesos más complejos a partir de moléculas o procesos más simples. Algo importante dentro del metabolismo energético o el catabolismo es la liberación de calor, la cual nos permite o nos ha permitido medir aproximadamente la energía que se está gastando, ya sea en diferentes procesos como la contracción muscular, a través del calor que produce el cuerpo y desprende hacia el medio ambiente. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las reacciones donde hay ruptura del ATP se conocen como reacciones exergónicas, o sea, reacciones donde se libera energía en forma de calor. Y para determinar si en el cuerpo o en un medio de laboratorio una reacción se va a producir en forma espontánea, hay un concepto que se llama la energía libre de Gibbs o el delta G, que nos indica si el proceso se va a dar de manera espontánea o si requiere la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, de la aplicación de calor o de movimiento, etc. En el caso del ATP, es una molécula altamente exergónica, por lo tanto es la molécula preferida del cuerpo para producir energía. El delta G del ATP es muy alto y esto provoca que la reacción sea espontánea, o sea que prácticamente la ruptura del enlace de ATP para producir ADP se da en el cuerpo sin necesidad de aplicar ningún otro tipo de energía. Bien, otro concepto importante en lo que es las vías metabólicas es que nosotros tenemos reacciones que pueden ser reversibles, o sea, podemos tener dos sustratos, de estos sustratos obtener un producto y de este producto, en dependencia de la cantidad, la reacción podría volver a generar los mismos sustratos, como lo observamos aquí en las flechas. Estos se llaman reacciones reversibles y van a depender la mayoría de las veces de la concentración de los sustratos en nuestro cuerpo. ¿Okay? Hay otras reacciones que por el contrario no se pueden revertir. Aquí tenemos un ejemplo. Los ácidos grasos se pueden convertir en una molécula que se llama acetil-CoA y la acetil-CoA es una molécula que se puede volver a pegar para sintetizar un ácido graso. En el caso de las vías irreversibles serían vías que tienen un solo camino. Un ejemplo macro sería que la glucosa, el exceso de glucosa, que es un carbohidrato, se puede transformar en grasa, pero el exceso de grasa no puede transformarse en glucosa. Por ende, para que esto pudiera ser reversible, necesitaríamos de la aplicación de algún suplemento, medicamento, inhibidor o alguna sustancia que engañara la dirección de la vía para poder hacerla reversible. En algunos casos se ha tratado con diferentes suplementos, pero en otros casos no ha sido posible. Bueno, ahí tenemos de nuevo lo mismo, la conversión de grasas en energía, en ATP,
y la conversión del exceso de energía en grasas es una vía reversible, mientras que la conversión de carbohidratos en grasas es una vía de un solo sentido. O sea, puedo convertir carbohidratos o glucosa en ácidos grasos, pero no puedo convertir ácidos grasos en glucosa. ¿Okay? Esto de paso para reforzar o aclarar el hecho que esto nos obliga, en el caso del ser humano, a tener que consumir alimento prácticamente a diario, debido a que hay células que no pueden utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces, y al no poder convertirse la grasa almacenada en carbohidratos, estamos obligados a obtener este suministro de forma externa, o sea, específicamente del alimento. Y esto hace que tengamos que consumir, o que lo ideal sea consumir alimentos a diario. ¿Okay? Si pudiéramos utilizar la reserva de grasa en todas nuestras células, pues la reserva de grasa podría proveernos la energía para varios días sin comer. ¿Okay? O en el caso de que la grasa se pudiera convertir en glucosa, podríamos utilizar nuestros depósitos de grasa para alimentar las células que no usan grasa, que específicamente sería el cerebro y los glóbulos rojos. Entonces, pues tener claro esto. Otras cosas importantes es que en cada vía hay pasos que limitan o regulan la velocidad de esta vía, haciendo que se haga más rápida o más lenta, ¿verdad? Entonces, usualmente, cuando nosotros tenemos una gran concentración de producto, ya, por ejemplo, hemos producido suficiente ATP y no necesitamos más, la vía se hace más lenta y se desvía hacia la acumulación de energía en forma de grasa. Entonces hay varias formas de regulación, una es esta que les estoy explicando, otra es a través de las hormonas, otra es a través de la inhibición de las enzimas encargadas de los pasos limitantes o de las vías de regulación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver en la glucosa hay varios pasos limitantes y estos pasos limitantes son regulados por enzimas que son algunos tipos de proteína y sus coenzimas que usualmente son vitaminas y minerales. También son reguladas por hormonas o moduladores que reciben señales y hacen, como les decía, que la vía vaya más rápido si se necesita producir o obtener más producto. Supongamos en deficiencia de energía, se aceleraría la glucólisis, o sea, se gastaría rápidamente la glucosa para poder producir rápidamente ATP. En el caso contrario, si hay mucho ATP, la glucólisis se haría más lenta porque no se está necesitando este producto. ¿Okay? Algunos suplementos de nutrición, como les mencionaba anteriormente, se han diseñado tratando, no en todos los casos se ha logrado, pero algunos se han diseñado tratando de estimular, inhibir o acelerar algunas de estas vías. Para el tema de los suplementos de nutrición, es importante que tengamos claro este aspecto, ¿verdad? Porque en algunos casos, pues sí se ha obtenido un resultado positivo, mientras que en otros, aunque la propuesta es justificada, no se ha logrado obtener el resultado. Bien, estas son formas en las que, como les mencionaba, se puede hacer que una vía vaya más rápido o más lento. Usualmente para que una reacción se dé es necesario que esto, que se llama la enzima, permita el paso de un sustrato hacia los productos. Pero usualmente las enzimas en nuestro cuerpo se encuentran dormidas. Y para poder despertarlas necesitan de un activador, que en este caso se le conoce como coenzima, ¿verdad? Sería una llave que activa a la enzima y le indica que es hora de trabajar. Algunos suplementos, por ejemplo la Garcinia camboya, actúan como inhibidores competitivos, o sea, tienen una forma muy similar a la enzima, pero no cumplen la función. Entonces, lo que hacen es acoplarse a la enzima
evitando que la verdadera coenzima se pueda inhibir y de esta forma detienen la reacción. Por ejemplo, como les decía, la Garcinia camboya se ha utilizado con la propuesta de detener la enzima que se encarga de sintetizar ácidos grasos. Entonces, la verdadera coenzima es la citrato liasa y la Garcinia camboya actuaría como un inhibidor competitivo, o sea, es como un impostor que está haciéndose pasar por la citrato liasa, pero sin cumplir la función. Esto provocaría, en teoría, que el exceso de energía no se pueda sintetizar como ácidos grasos, que aunque la propuesta es justificable, no se ha obtenido el resultado querido. ¿Okay? La inhibición alostérica es cuando un inhibidor, valga la redundancia, se acopla al sitio donde se inactiva la enzima. Entonces, pues también por acá se ha tratado de probar y para inhibir la función de la enzima y por ende para que alguna reacción no se vaya a llevar a cabo. Okay. Bien, bueno, volviendo al ATP que ya lo habíamos mencionado, el uso del ATP por el cuerpo se da de una forma muy obvia y lógica, que es una reacción al ser altamente exergónica, se da en forma espontánea, pero al ser altamente exergónica y tener una energía libre de Gibbs muy alta, esto libera mucho calor y este calor se va a ir al medio, ¿verdad? Entonces, aproximadamente una molécula de ATP tiene una producción de 7.36 kilocalorías por mol. Una kilocaloría puede elevar la temperatura del agua en 1 grado centígrado. Entonces, de esta forma, imaginemos que podríamos hacer una relación prácticamente directa entre las kilocalorías generadas o gastadas y la elevación de la temperatura corporal. O sea, por ejemplo, si una actividad tuviera un gasto de 300 kilocalorías, se podrían elevar 300 grados centígrados el agua corporal. Esto hace entonces que nosotros no podamos, o como forma de preservación, no podemos reservar esta molécula, porque su ruptura es espontánea. Si tuviéramos reserva de esta molécula, se rompería en forma espontánea y la temperatura corporal se elevaría. Esto obliga a que tengamos que estarla reponiendo a través de lo que conocemos como los sistemas de producción energética. Bien, aquí un poquito la lámina que ya habíamos visto. ¿Okay? Y también el tener claro también que la eficiencia de la reacción, la eficiencia en puntos de mecánica es bastante baja porque por este motivo de tener que mantener la temperatura o de termoconservación, la mayoría de la energía se libera al medio ambiente y esto ha permitido medir el gasto de energía a través del método que se conoce como calorimetría directa. Okay. Bien, bueno, aquí está adelantando un poquito, hay algunos de los suplementos que han sido relacionados con una producción más rápida del ATP, solo para introducir un poquito, ¿verdad? Porque algunos de estos probablemente ya los han visto los que practican algún deporte o trabajan en algún gimnasio. Posteriormente, en la clase que es específica para eso, vamos a mencionar con más detalle la relación entre cada uno de estos nutrientes y la rápida regeneración de las moléculas de ATP o de sus moléculas regeneradoras. En este caso, recordemos que la primera vía para regenerar el ATP es la vía del fosfato de creatina, que también una reacción altamente exergónica, por lo tanto tampoco hay una reserva abundante de fosfato de creatina en el cuerpo. Es una reserva que se calcula para actividades de alta intensidad de más o menos 5 a 10 segundos. ¿Okay? Bien, aquí hay algunos de los suplementos que están relacionados con el aumento de este sustrato energético.
Ok. Bien, luego entonces ya pasaríamos a la regeneración de ATP a partir de sistemas un poquito más lentos, pero que podemos almacenar, o ya moléculas que no generan tanto calor y por ende podemos almacenar en una mayor cantidad. Que la vía principal favorita del cuerpo es la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa, para producir ya sea en forma directa o en forma indirecta el ATP. ¿Okay? Esta glucosa, aunque nosotros podemos almacenarla, ya habíamos mencionado que en una cantidad aproximada a los 300, 400 gramos en una persona adulta, que a pesar de que la podemos almacenar, esta cantidad almacenada no es suficiente para poder subsistir por varios días sin comer. Por lo tanto, es necesario que nosotros, como lo dije anteriormente, consumamos alimentos, específicamente los alimentos que aportan carbohidratos, nos brindarían el sustrato necesario para poder mantener las células que no pueden utilizar grasa. ¿Okay? Esta reacción de la glucólisis se da en el citoplasma de todas las células y es una vía muy rápida, pero que produce muy poquita energía. ¿Okay? La vía cuenta únicamente con 10 reacciones y al final de esas 10 reacciones se producen solamente 2 moléculas de ATP. ¿Okay? Sin embargo, la vía tiene la posibilidad, en caso de que haya oxígeno suficiente, de que su producto final, en caso de que hay oxígeno suficiente, que es el ácido pirúvico, se involucre en otros ciclos metabólicos y esos ciclos metabólicos generen al final un poco más de ATP. O sea, la glucólisis como tal genera solamente 2 moléculas, pero sus intermediarios o sus productos van a poder utilizarse en otras vías posteriores para llegar a producir más ATP en caso de que exista suficiente oxígeno y en caso de que no haya deficiencia de una vitamina que se llama tiamina. Okay. Bien, ahí hay algunos de los suplementos también que se han utilizado para tratar de acelerar la vía, ¿verdad? O para tratar de hacerla más eficiente o ahorradora, dependiendo de lo que se quiera, ¿verdad? Si lo que queremos es una rápida producción de energía o más bien una producción más lenta. Entonces, dentro de estos tenemos los aminoácidos, algunos aminoácidos que estimulan la insulina, los minerales cromo y boro, la activación de los transportadores de glucosa, el magnesio, ¿verdad? Que es un mineral también que regula generalmente todas las enzimas que tienen que ver con la glucólisis. Okay. Bien, aquí entonces hablamos, este sería el producto final de la glucólisis y en caso de que exista suficiente oxígeno y que no haya deficiencia de tiamina, la glucosa se involucra en el ciclo de Krebs y este ciclo de Krebs no produce directamente ATP, produce unas cosas que se llaman equivalentes reductores que dependen de las vitaminas niacina y riboflavina y esos equivalentes reductores pasan a un proceso que se llama la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, al final del cual se produce el ATP. Entonces, el proceso total, aunque tiene una generación mayor de energía, es mucho más lento que la liberación directa de la molécula de ATP, ¿verdad? Que solamente tiene que romper un enlace. O también cuando el ATP es regenerado a través del fosfato de creatina, porque es prácticamente una reacción para regenerarlo y una reacción para romperlo. En el caso de glucólisis tendríamos 10 reacciones para producir 2 ATPs y en el caso de que vayamos a utilizar el piruvato, que esto se da siempre y cuando haya suficiente oxígeno y haya
disponibilidad de tiamina. Entonces tenemos un proceso un poco más largo, pero con una producción mayor de ATP, neta de 36. Bien, entonces esta es la cadena respiratoria, al final de la cual lo que pasa aquí en esta cadena respiratoria es que los electrones pasan acá a la mitad y esto genera electricidad como si fuera un cable, ¿verdad? De los que hay en nuestra casa. Y los protones, ambos electrones y protones vienen de estas dos moléculas, el NADH y el FADH, que como les mencioné anteriormente, parte de esta molécula está formada por las vitaminas niacina y riboflavina. Okay. Estos dos equivalentes donan a la cadena los H's, hidrógenos, que son protones, que se van para acá afuera, y los electrones. Esto crea lo que se conoce como un gradiente eléctrico en esta parte de acá y un gradiente químico en esta parte de afuera. Estas dos cosas le van a dar la energía a esta molécula que está acá, que es como un bombillo. Esta molécula gira, se llama la ATP sintasa, y hace que un fósforo se pegue al ADP y sintetice ATP. ¿Okay? Entonces tenemos glucólisis, son solo 10 reacciones para ácido pirúvico, pero ácido pirúvico puede involucrarse en ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs regala los equivalentes reductores que pasarían a la cadena respiratoria y al final de esta se produciría ATP. Entonces la producción neta sería de 36 ATP. Okay. Bien, luego tenemos el otro combustible que también proviene de los alimentos, pero tenemos una reserva abundante de ellos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que su utilización es dependiente al 100% del oxígeno y es una utilización muy lenta, el proceso es bastante lento y va a depender del tipo de grasa, que eso lo vamos a discutir posteriormente, hay diferentes tipos de grasa y por ende, dependiendo del tamaño de esa cadena de grasa, pues se va a producir más energía, pero la reacción va a ser más lenta. Entonces, cuanto más larga sea esta cadena, vamos a tener que pasar por más reacciones, pero obviamente eso va a generar mucho más energía. ¿Okay? Entonces, cuanto más corta, si la cadena es corta, necesitamos menos reacciones, pero producimos menos energía. ¿Okay? Entonces, aquí hay un ejemplo. Digamos, un ácido graso de 16 carbonos. Cada una de estas puntas significa un carbono. Entonces, un ácido graso de 16 carbonos puede llegar a producir 108 ATPs. Es una producción muy lenta, pero muy, muy alta. Okay. Bien, aquí algunos de los nutrientes involucrados y que se han tratado de modificar a partir de suplementos o modificaciones dietéticas para acelerar la vía. Tendríamos las hormonas insulina, adrenalina y noradrenalina. En el caso de la insulina, aumentaría más bien la guardada de ácidos grasos y en el caso de la adrenalina y la noradrenalina, más bien aumentarían la oxidación. Okay. En el caso de los suplementos que se han utilizado para acelerar la vía, no con tanto éxito, pero bueno, estaría la citrato liasa, la cafeína o todas las metilsantinas, la L-carnitina, el ácido pantoténico, que es una vitamina, la riboflavina y la niacina. Okay. Bien, las vías obviamente convergen, ¿verdad? Para efectos de estudio nos hemos acostumbrado a hablar de que en tal actividad se usa tal combustible. En realidad, en la vida real, todos los combustibles se están utilizando en conjunto, ¿verdad? Porque hay células que ya vimos que dependen específicamente de un solo combustible. ¿Okay? Entonces, usualmente cuando hablamos de la utilización de los sistemas separada por tiempo, casi siempre nos estamos refiriendo a lo que es el sistema musculoesquelético. ¿Okay? Todas las vías convergen
En el caso de la glucólisis terminaría en piruvato. En el caso de los ácidos grasos, su producto final sería acetilcoenzima A y entrarían también al ciclo de Krebs para seguir con la misma secuencia que pasaría con la glucosa. Producen tanto en este camino como en este camino equivalentes reductores, o sea, NADH y FADH, que van a pasar a la cadena respiratoria. ¿Okay? En el caso de que el nivel de ambos combustibles esté muy bajo, ¿okay? O, como les decía previamente, que el nivel de glucosa esté bajo, pero que la célula no pueda utilizar los ácidos grasos, hay un mecanismo de producción energética de emergencia que se da usualmente en los ayunos prolongados o en los ejercicios de larga duración donde no hay reposición específicamente de carbohidratos. Este sistema se llama la gluconeogénesis y consiste en que algunos aminoácidos provenientes de las proteínas pueden transformarse en los intermediarios de ciclo de Krebs. Estos serían algunos de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces se involucran en el ciclo de Krebs y a este nivel hay una forma. Aquí hay una vía, digamos, por así decirlo, no es meramente irreversible, pero hay una forma en que el ciclo de Krebs puede volver a producir glucosa. ¿Okay? La vía no sería reversible en este sentido, o sea, una vez que tengo piruvato no me voy a devolver para acá, pero a nivel de este compuesto yo puedo producir de nuevo glucosa. A eso se le conoce como gluconeogénesis y es una forma en que las células que no pueden utilizar ácidos grasos subsisten en el caso de que haya ayuno prolongado. Repito, si no consumimos carbohidratos, lo que hacemos es utilizar los aminoácidos para volver a producir glucosa. ¿Okay? Bien, aquí hay un cuadro comparativo. Como les decía, esto no sucede así en el cuerpo, ¿verdad? Pero es más o menos para que veamos las reservas corporales, cuánto tiempo nos rendirían y de ahí la gran importancia del consumo de alimentos, ¿verdad? O sea, prácticamente nuestras reservas de energía son casi nulas, o sea, alrededor de 10 segundos es lo que puede. Y lo otro dependería de los nutrientes, que si bien es cierto, podemos almacenar en cierta cantidad, principalmente estos nutrientes los estamos reponiendo del alimento. ¿Okay? Entonces, el lugar donde el nutriente se encuentra en el cuerpo y la cantidad de energía que se puede almacenar en cada uno de esos lugares, ¿verdad? En sangre, nosotros por unidad de tiempo tenemos más o menos 5 gramos de glucosa, que eso produciría 20 kilocalorías que estarían gastándose alrededor de, en un periodo de tiempo de más o menos media hora en el estado de reposo. ¿Okay? En actividad, pues dependiendo de la intensidad de la actividad, pero supongamos que en una actividad que tenga una intensidad de 10 METs, esto se estaría gastando en más o menos 2 minutos. ¿Okay? Bien, en cuanto al glucógeno hepático, tendría una reserva que equivale más o menos a 400 kilocalorías y el que se almacena en el músculo, que solamente sirve para los músculos, va a proveer una energía equivalente a 1500 kilocalorías. ¿Okay? Entonces, estas 400 kilocalorías son las que van a alimentar a la mayoría de los tejidos dependientes de glucosa. Por ende, una vez que esto comienza a disminuir y a gastarse, tenemos que utilizar la proteína para transformarla en glucosa sérica, porque esta reserva, que sería la encargada de reponer esta glucosa, se está gastando y recuerden que no en todo lado podemos usar la grasa como fuente de energía. Bien, aquí podemos observar la reserva más abundante, es obviamente la del tejido adiposo. Esta reserva es 80,000 kilocalorías, sería una persona bastante delgada. Okay. Esto nos indica que nosotros, de poder utilizar la grasa sin ninguna limitación,
podríamos pasar mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Sin necesitar el alimento. Sin embargo, no podemos hacer esto por lo que les estaba explicando de los carbohidratos, ¿ok? Que hay tejidos que no pueden utilizar la grasa. Además, el proceso es tan lento que no nos permitiría hacer actividades de alta intensidad. O sea, nos permitiría sobrevivir solamente con actividades de intensidad moderada. Okay, bien, aquí está la forma en que se acoplan, ya más o menos la venía mencionando. Producto final de la glucólisis, piruvato, ingresa a ciclo de Krebs, donde se genera NADH y FADH2, que pasa a la cadena respiratoria. Okay. Otra vía sería la oxidación de grasas. Producto final, acetilcoenzima A, se une al piruvato e ingresa al ciclo de Krebs y produce equivalentes reductores. En la misma vía también se producen equivalentes reductores que también pasan a la cadena respiratoria. Y esto hace que la oxidación de grasas genere mucho más energía que la oxidación de la glucosa. Okay. Y por último tendríamos entonces la colaboración de algunos aminoácidos que podrían ingresar al ciclo de Krebs y regenerar la glucosa a partir del proceso conocido como gluconeogénesis. Ah, bueno, y olvidé la vía más rápida, que sería la regeneración de ATP a través del fosfato de creatina. Okay. Bien, rápidamente, porque esto ya lo mencionamos en la clase, entonces los diferentes métodos para determinar la energía, tendríamos la medición directa del calor, tendríamos, bueno, con sus respectivas limitaciones, una de las más importantes, aparte del costo y que no está disponible, es, bueno, que esa sería la principal, pero en caso de tener disponible que los movimientos no son reales, ¿verdad? ¿No? Y obviamente no se podría aplicar en el campo porque necesitamos un espacio cerrado para medir el cambio de temperatura. Luego tenemos el agua doblemente marcada. Actualmente se está considerando el método de oro, ya que es poco invasivo, requiere, la persona puede llevar sus actividades de la vida diaria, pero bueno, no sería tan directo porque en realidad lo que se produce es lo que se mide es la producción de gases y a partir de la producción de gases se estima el gasto de energía. El principal inconveniente, bueno, al igual que calorimetría, para nosotros sería estos dos. En caso de que estuviera disponible, el principal inconveniente es que el costo es muy elevado. Okay, bueno, calorimetría indirecta, que hace la relación de 1 litro de oxígeno a 5 kilocalorías, con todas las ventajas que hacen, perdón, con la desventaja de que el método de medición es un poco incómodo, ¿verdad? Y si el equipo no está bien calibrado, pues también podríamos tener diversos errores y más difícil de aplicar en campo si no tuviéramos el mascarilla. Ok, bien. Luego tendríamos la medición de la frecuencia cardíaca, de lo cual ya hemos comentado varias cosas, ¿verdad? Que es una medición que se puede ver alterada por otros factores que no son necesariamente la contracción muscular y que esto nos sesgaría los datos obtenidos a partir de este método. Pero la gran ventaja es que es muy práctico para ser utilizado en el campo. Okay, bien, la relación que también ya habíamos comentado durante la clase entre lo que sería frecuencia, consumo de oxígeno y por ende gasto energético. Okay. Bien, lo ideal sería que cada persona calibrara su monitor de frecuencia cardíaca con su prueba de consumo máximo de oxígeno para poder evitar o para poder tratar que los datos fueran más certeros, ¿verdad? Okay. Bien, luego tenemos los acelerómetros y podómetros que si son lineales no van a medir los desplazamientos horizontales ni los impactos. En el caso del GPS, que se ha utilizado para deportes de conjunto o para investigaciones en trabajadores, tiene la ventaja de que sí mide los impactos, digamos las caídas, las levantadas y el gasto relacionado con ellos. Okay. Bien, luego tenemos las fórmulas de predicción
Usualmente la fórmula lo que mide es el metabolismo basal y la mayoría de estas fórmulas se basan en lo que se considera que son los principales predictores del metabolismo, que son el peso y la estatura, o sea, el tamaño, y la composición corporal. Las primeras fórmulas no tomaban en cuenta la composición corporal porque no había tanto estudio ni tantos métodos para determinar la composición corporal. Actualmente, con la facilidad de estimar cuál es la masa grasa y la masa muscular, se sabe que la masa muscular es un tejido metabólicamente mucho más activo y que esto provocaría que una persona en el estado basal, o sea, en el estado de reposo, gaste más energía cuanto mayor sea su masa muscular o su tejido metabólicamente activo. ¿Okay? Muy asociado con la composición corporal está el ser hombre o mujer, el estado de crecimiento. Usualmente las fórmulas toman principalmente estos factores: tamaño, sexo y edad. Eso es lo principal. Okay. Sin embargo, se ha visto que hay otros factores que están presentando resultados bastante diferentes entre las razas, entre los diferentes estados fisiológicos, y que factores externos como el clima, la geografía, pueden hacer que una persona gaste más o gaste menos energía. ¿Okay? El problema con las fórmulas de predicción, comprobado en diferentes grupos, ya sea étnicos, deportistas, personas con enfermedades específicas, es que no pueden estimar en forma válida, o sea, no son válidas para ser aplicados a todos estos grupos. En un estudio realizado ya hace bastantes años, en el 98 me parece, por dos nutricionistas especialistas en nutrición deportiva, ellas hicieron una correlación entre fórmulas y consumo de oxígeno, y su conclusión, está Thompson y Manor, su conclusión era que la de Cunningham correlacionaba mejor con el metabolismo basal estimado por calorimetría indirecta. Por lo tanto, mencionan que en deportistas es mejor utilizar esta fórmula para determinar el gasto metabólico basal. Ahora, el gasto energético diario no es solamente el gasto basal, obviamente. Este gasto metabólico se tiene que multiplicar por un factor de actividad. ¿Okay? Entonces, hay factores de actividades que son promedios. Vamos a ver. ¿Okay? Es más o menos un promedio del equivalente metabólico de las actividades que realiza la persona principalmente. Entonces, este factor de actividad se ha considerado que es de 1.2 para personas que no realizan ninguna actividad, 1.55 si su actividad es liviana y corresponde a más o menos 3 horas semanales. Aquí podríamos decir, por ejemplo, una persona que hace sus oficios domésticos y que la suma de esos minutos es más o menos de 3 horas semanales. Si es más, o si el trabajo de esa persona es más activo, pues se considera como moderado o intenso. Estas horas semanales también pueden ser horas de rutinas de acondicionamiento físico o entrenamientos. ¿Okay? Entonces, según el factor de actividad, para yo calcular el gasto de energía de una persona, primero saco el metabolismo basal y lo multiplico por ese factor. Entonces, por ejemplo, si la persona es sedentaria, voy a multiplicar el resultado que me dio la fórmula de metabolismo basal por 1.2. ¿Ok? Luego, hay que agregar la energía que se gasta por hacer la digestión, que es alrededor de un 10% del gasto basal. ¿Ok? En personas que entrenan, habría que agregar la energía que se gasta por la digestión más el gasto que se hace por el entrenamiento. ¿Okay? Entonces, esto es una forma rápida de calcular el gasto energético diario.
Repito, fórmula de metabolismo basal se multiplica por factor de actividad física y a eso se le suma el gasto por digestión, que usualmente se estima en un 10% del gasto diario. ¿Okay? Bien, el problema con esto es que muchas veces es difícil encajar a una persona en un solo tipo de nivel de actividad. Hay personas que pasan muy sedentarias, pero hay otros días que son un poquito más movidos o dentro de su misma rutina de trabajo tienen muchos ratos muy sedentarios y otros más activos. En ese caso, es más recomendable utilizar la sumatoria de todas las actividades, que esto se hace a través del registro de actividades físicas. Bien, entonces aquí hay un ejemplo. Aquí primero calculamos el gasto basal. Esto quiere decir que esta persona estaría durmiendo 24 horas, ¿verdad? Cosa que no es así, pero ese es el dato que nos da. Y es simplemente ir sustituyendo las variables. En el ejemplo, ¿verdad? Tenemos una mujer, por ende tenemos que utilizar esta fórmula. ¿Ok? Y sustituimos, esta mujer pesa 66 kilos. ¿Okay? Tiene una estatura de 145 centímetros. Vean que la estatura se tiene que poner en centímetros, no en metros. ¿Okay? Y tiene 57 años. Entonces 9.6 por el peso en kilos, 66, más 1.8 por la estatura en centímetros, que sería 145, menos 4.7 por su edad, que es 57. Esto quiere decir que esta señora gasta 1.281, casi 1.282 kilocalorías en 24 horas de estado basal, o sea, sin hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber cuánto estaría gastando por cada hora de dormir o por cada hora de estar en reposo, dividimos este dato entre las 24 horas que tiene un día o entre 1440, que son los minutos que tiene un día. ¿Okay? Las mujeres andan por un gasto energético, dependiendo del tamaño, de la edad, que puede oscilar entre 0,85 y 1 kilocaloría por minuto. Las deportistas pueden tener un gasto más elevado debido a que tienen un mayor porcentaje de masa magra. En el caso de los hombres, este gasto usualmente anda por 1 kilocaloría por minuto, pero los atletas pueden llegar hasta 1,27, inclusive si es un atleta muy grande y con mucho desarrollo muscular, este valor puede ser superior. Pero digamos que en deportistas grandes el metabolismo anda como por 1.26, 1.27. Bien, entonces, en caso, por acá se nos metió una diapositiva que no es, en caso de que yo fuera a calcular por un método rápido, simplemente tomo el metabolismo basal de la persona y lo multiplico por un solo factor de actividad. Supongamos que esta señora es sedentaria, entonces 1281 lo multiplico por 1.2 y ese sería el gasto estimado que ella hace durante el día. ¿Okay? Bien, pero les comentaba que a veces es difícil dar con cuál es el verdadero factor de actividad de la persona. En este caso es mejor hacer el registro de actividades físicas. Okay. Bien, este método consiste en lo siguiente. Se llena un formulario que se llama el registro de actividades físicas, donde las horas del día están divididas por cuadritos de cada 15 minutos. ¿Okay? Lo ideal es que la persona registre al menos 3 días, sobre todo si su rutina es muy diferente. Una vez que se tiene el registro, se hace una lista con todas las actividades que realizó esta persona y se saca la duración de cada actividad. Lo más práctico es sacar la duración en minutos debido a que el registro viene en minutos. Entonces, para no
complicarse haciendo la transformación de minutos a horas, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería tomar en cuenta que cada cuadrito son 15 minutos y por ende sacar la duración total de cada una de las actividades. ¿Okay? En caso de que saquemos la duración en minutos, debemos de comprobar que la persona de verdad registró todo el día son 1440 minutos, y aparte de eso, que nosotros también sumamos todas las actividades bien, ¿verdad? Porque a veces tendemos a dejar algunos minutos por ahí botados. Okay. Posteriormente vamos a sacar su equivalencia metabólica. Esto se obtiene de una tabla y es prácticamente lo mismo que el factor de actividad física, solo que este factor de actividad física está dado para cada una de las actividades, no como un promedio de todas las actividades, ¿verdad? De esta manera podemos ir sacando el gasto de cada actividad una por una o el gasto diario. ¿Okay? Esto se obtiene de una tabla donde se han estimado ya cuántas veces se eleva el metabolismo basal de una persona. Esto es lo que quiere decir un equivalente metabólico. O sea, por ejemplo, en aseo personal se supone que uno gasta más del doble de las calorías que gastaría si estuviera durmiendo. Viendo televisión prácticamente gasta lo mismo. Si está caminando despacio, gasta 2 veces y media lo que gastaría si está durmiendo. Y en un entrenamiento muy fuerte, pues va a variar, ¿verdad? En este caso, por la velocidad que lleva la persona, gastó 14 veces lo que gastaba en su estado basal. ¿Okay? Bien, recuerden que si yo estoy hablando de qué es el número de veces que se eleva el metabolismo, pues tengo que tomar en cuenta también el metabolismo. Entonces tenemos duración, el MEP y el metabolismo. ¿Okay? Se van multiplicando las 3 columnas, se pone el resultado y al final se suma todo. ¿Okay? Bien, como el metabolismo basal va a ser siempre el mismo, otra forma de hacerlo también, que tiene que dar exactamente lo mismo, es multiplicar la duración por el equivalente y el metabolismo basal se multiplica al final. ¿Okay? Pero si se hubiera ido multiplicando aquí uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, al final solamente sumamos y tenía que haber dado esto también. ¿Okay? Bien, este método se ha utilizado en investigaciones donde no se cuenta con tecnología, ya que es un método validado y se va a emplear en el curso para hacer una práctica de tarea. Bien. Bueno, devolviéndonos un poquito hacia lo que era el metabolismo basal, esta es la fórmula que les comentaba que se recomienda en personas que practican deporte, porque usualmente son personas que tienen un mayor porcentaje de masa magra y esta masa magra es un tejido mucho más activo que la masa grasa. Entonces, la fórmula es sencilla, solamente es sustituir por el peso no muscular, sino de toda la masa libre de grasa. O sea, el peso del hueso, del agua, del músculo, de la piel y todas esas cosas. Si tenemos el dato directamente de una balanza, pues solamente lo sustituimos. En este caso tenemos una persona, bueno, esto no es meramente como un deportista, pero es solamente para que vean el ejemplo. Que la persona tiene un 27% de grasa corporal. En caso de que nosotros tuviéramos el dato que nos da la balanza, que la persona tiene 44.53 kilos de masa magra, solo lo sustituimos. Entonces, la fórmula es 22 por el peso magro. Repito, el peso magro no muscular, sino todo el peso magro, más 500. En este caso, me da 1479 kilocalorías. En el caso de que yo no tenga el dato del peso magro, pues lo saco por regla de 3, restando al porcentaje de grasa corporal. O sea, para poder aplicar esta fórmula es obligatorio tener por lo menos el dato del porcentaje de grasa corporal. ¿Okay?
En este caso, si el 27% del peso es grasa, el 73% restante, que sumaría el 100% del peso corporal, sería de peso magro. ¿Okay? Y para saber a cuánto corresponde ese 73%, multiplico el 73% por el peso de la persona. Entonces vean que aquí me dio 44,53. O sea, el 73% del peso de ella, que son 61 kilos. El 73%, o sea, 44 kilos, 44.5 son masa libre de grasa. Por lo tanto, 7.5 o 6.5 kilos corresponden al 27% de grasa corporal. ¿Okay? Bien, entonces, este es otro método de estimar metabolismo basal, o sea, lo que la persona gastaría si estuviera durmiendo. ¿Okay? Ya sea que utilice la fórmula de Harris-Benedict, la fórmula de FAO-OMS, la de Cunningham, la de Mifflin, cualquiera de estas fórmulas, el resultado que estoy obteniendo es el gasto energético basal en un periodo de 24 horas, que es lo mismo que 1440 minutos. Bien, otra forma de estimar es más o menos viendo la tasa de sudoración. Entonces, una actividad donde se gasta 1 litro de agua es una actividad que anda alrededor de 500, 750 kilocalorías. Bien, estas que salió por acá donde no era más adelante. Esta es la fórmula también de metabolismo basal por FAO-OMS. Este es el equivalente o el promedio de equivalente que les decía, o sea, el factor de actividad física. Okay. Entonces, otra forma que usa la FAO-OMS para estimar el gasto energético, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, estos son los METs, ¿verdad? Nada más que aquí como en una forma más general, gasto en reposo por 1. Ellos aquí no están poniendo el metabolismo basal porque están sacando un promedio. Recuerden que los hombres andan más o menos por 1 kilocaloría por minuto. Entonces, pues en este sentido es que está abreviado el método, pero lo ideal, porque sí se ha determinado que las personas gastamos diferente, que tenemos un gasto basal diferente, lo ideal sería a esto agregarle, multiplicarle el metabolismo basal de cada persona. Bien, otra forma de estimar cuánta energía gasta alguien, ¿verdad? Sería viendo, bueno, el gasto basal, factor de actividad y agregarle el gasto por deporte, ya sea que la persona lo haya medido con un monitor de frecuencia cardíaca o ya sea que nos fijemos en una tabla o que este gasto lo saquemos por alguno de los métodos antes vistos, como tasa de sudoración, como frecuencia cardíaca. Entonces, más o menos actividades recreativas andan, dependiendo de la actividad, por un gasto de 5 a 10 kilocalorías por minuto. Esto quiere decir que las actividades que las personas realizan como entrenamientos por salud tienen un gasto energético que va entre las 300 y las 500 kilocalorías por hora aproximadamente. Okay. Mientras que las actividades competitivas, la mayoría de entrenamientos y competencias de larga duración andan alrededor de 600, 750 kilocalorías por hora, dependiendo de la persona y de la actividad. Bien, en entrenamientos discontinuos hay que tener cuidado porque usualmente son actividades que generan mucho gasto, pero en muy poco tiempo. Y la mayoría del tiempo de entrenamiento estaría caracterizado por actividades de muy alta intensidad seguidas por periodos de descanso. Esto haría que tengamos o que fraccionar el entrenamiento, en el caso que no tengamos monitor, fraccionar el entrenamiento y sacar los gastos separados de cada actividad o utilizar un MET promedio que usualmente es muy bajo. Si ustedes se fijan en la tabla,
hacer pesas en alta intensidad solo tiene 6 METs y uno podría decir, pero ¿por qué tan poco, verdad? El motivo es este, porque está promediando el tiempo efectivo con el tiempo de descanso. Okay. Bien, aquí tenemos algunos gastos que se han medido en diferentes estudios. Las maratones andan por un gasto promedio de 2.600 kilocalorías. Los rutas de ciclismo largas como el Tour de Francia andan entre 8.000 y 10.000. El Ironman anda por 10.000 kilocalorías en caso de los hombres. El fútbol, dependiendo de la posición, entre 750 y 1.200 kilocalorías. Okay. Esto sería en actividad. Y aquí hay algunos reportes de gasto energético, pero ya diario, o sea, sería el gasto por estar vivo, por comer, por ir al colegio o a la universidad o lo que sea, más el gasto del deporte. ¿Okay? Bien, ya para finalizar, tener entonces claro que todas las vías metabólicas convergen, ¿verdad? Cada una de las células trabaja a su propio metabolismo y lo que ya hemos mencionado, hay células que dependen exclusivamente de los carbohidratos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del orden de utilización, generalmente estamos hablando del músculo esquelético efector, ¿verdad? Porque inclusive en una misma actividad pueden haber músculos utilizando sustratos diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una carrera, el cuádriceps va haciendo un esfuerzo más anaeróbico que los erectores espinales, que usualmente son músculos de tipo aeróbico. ¿Ok? Bien, entonces aquí también hay un cuadro comparativo de cuál sería el combustible utilizado o el combustible regenerado a partir de otro sustrato en dependencia del tejido que esté realizando el gasto. Okay. Bien. Bueno, esto nos da la idea de que el cuerpo humano va a requerir siempre a diario como un mínimo de o sea, como un porcentaje de la energía que requiere, al menos el 40% tiene que venir de los carbohidratos, que usualmente se usa entre el 50 y el 60%, pero en caso de usar un mínimo, al menos 40% de las calorías que se gastan diariamente las tienen que proveer los carbohidratos. ¿Okay? Y esta sería una comparación de lo que gastaría el músculo, ¿verdad? No el cuerpo en general, sino el músculo en los diferentes tipos de actividades. ¿Okay? Entonces, conforme va aumentando la actividad, pues el aporte de los carbohidratos va siendo más fuerte y el aporte de las grasas va siendo más bajo. ¿Okay? Y esto hace que en deportes competitivos o actividades donde hay cierto movimiento, usualmente los carbohidratos se convierten en la principal fuente de energía. Bien, esto